establece el cruce de las decisiones que se toman acerca de la hipótesis nula y lo que sería la realidad. Pero recordemos, la realidad está fuera de nuestro alcance. Solo podemos aproximarnos a ciertos conocimientos que se mantienen con un cierto grado de probabilidad mientras no tengamos mejores hallazgos, mejores teorías. Es decir, aspiramos a 2 decisiones correctas de 4 decisiones posibles. De manera que usamos la probabilidad, es decir, la estadística, para especificar nuestra confianza en la decisión que tomamos, tratando de no cometer un error. Si defendemos nuestras hipótesis alternas al extremo, podemos poner demasiada atención a la información que apoya esa hipótesis y no detectar la evidencia contraria, con lo que caeremos en un prejuicio y con ello cometer el error tipo 1. Por eso se le da mucha importancia al error tipo 1, porque no hay mucha motivación por cometer el error tipo 2. Al no rechazar la hipótesis nula cuando no deberíamos hacerlo, es lo correcto, pero nos quedamos con un sentimiento de fracaso. Es difícil justificar una investigación cuando no se encuentra relación entre las variables. Pero esta investigación sí es importante, por 2 razones. Primero, dar luz a esos resultados impide que otros investigadores empleen recursos y gasten tiempo en investigar sobre una hipótesis que no dará fruto. Segundo, cuando se defiende mucho una hipótesis, sobre todo en círculos no académicos, basados en argumentos no científicos, por ejemplo, cuando se asegura que la luna llena afecta el comportamiento racional de las personas, o cuando se asegura que la posición de una estrella o un planeta el día del nacimiento de una persona determina su futuro, pues entonces hay sospechas. Por último, rechazar una hipótesis nula cuando es lo que se debería hacer es a lo que aspira todo investigador. Encontrar relaciones entre variables que se habían supuesto teórica o empíricamente y que otros investigadores avalan desde sus respectivos laboratorios. Vamos a ver un ejemplo muy simplista de las hipótesis. ¿Sabes de dónde viene la descripción de una persona como lunático? Es la creencia de que la conducta se ve afectada por las fases de la luna, expresado popularmente como la probabilidad de conducta anormal durante la fase de luna llena. La hipótesis de los lunáticos es: durante la luna llena habrá más casos de anormalidad que en cualquier otra fase lunar. La hipótesis nula niega lo anterior, o lo que es lo mismo, no habrá diferencias en los casos de anormalidad durante ninguna fase lunar. Se ha intentado dar evidencia empírica tabulando el número de reportes de conducta anormal en un hospital de salud mental. Los 364 incidentes que se dieron durante 6 años se categorizaron según la fase lunar en que ocurrieron. ¿Crees que los incidentes varían con las fases lunares? Veamos. Es evidente que durante la luna llena no hay más incidentes. De hecho, hay un poco menos. Pero, ¿qué tanto es tantito? Una prueba no paramétrica nos dirá que no hay diferencias significativas entre estas fases lunares. En otras palabras, la conducta anormal se debe a otras causas, nada que ver con la fase lunar. Bueno, esto es con pacientes de un hospital. Tendríamos que hacer las mediciones con, digamos, hombres lobo. En serio, el caso es que hay que identificar la conclusión del autor. Y primero hay que saber cuál era su hipótesis, cuál era su objetivo. La conclusión debe verse fundamentalmente en términos de si cumplió su objetivo y si pudo apoyar su hipótesis de investigación. En la sección de discusión o conclusiones debe estar esta parte bien explícita. De otra manera tenemos que inferirla, pero eso es un punto menos para el autor. Ahí mismo en esa sección de discusión deberíamos encontrar otros aspectos complementarios. 1. Argumentos que señalen la importancia de la investigación,
que deben de estar en concordancia con la justificación que se dio al inicio, en la introducción del artículo. 2. Las implicaciones de los hallazgos, en términos tanto teóricos como prácticos, que también van en la misma dirección de las justificaciones que aportó, vinculando los resultados previos con los que obtuvo, el método, con su análisis, con los hallazgos, etc. 3. Debe vincular el trabajo que hizo con niveles de análisis más complejos, al plantear juicios respecto a los argumentos filosóficos o epistemológicos abstractos de los cuales parte la investigación. Hablamos incluso de los supuestos básicos. Y 4. Evalúa su propio trabajo, si fue adecuado metodológicamente, si pueden generalizarse los resultados y cómo encajan sus hallazgos en el tema en que se está trabajando. Tendría que volver a mencionar autores de la introducción o otros nuevos para poder ver cómo entran en el área. La siguiente categoría, conclusión del lector, requiere evaluar cada una de las categorías anteriores e integrarlas en una conclusión original. Es decir, que incluya aspectos no presentes en la conclusión del autor. La conclusión propia debe someter a juicio la conclusión del autor, señalar sus cualidades y sus defectos, determinar si es adecuada o no y referirse especialmente a la congruencia interna y externa del trabajo. En otras palabras, debe usar argumentos que sustenten el porqué de esa conclusión propia. Cuando se inicia el estudio de los artículos de investigación en alguna área, se tiende a suponer que si ya está publicado es porque está perfecto. Pero hay muchas otras posibilidades. Solo imagina, quizá otro autor hubiera elegido referencias diferentes para plantear sus justificaciones, o para basarse en supuestos distintos, incluso para proponer otro objetivo o defender otras hipótesis, otros argumentos, o hasta para usar un método o procedimiento diferentes, intentando controlar de manera alternativa las variables extrañas, lo que hubiera cambiado a su vez el tipo de datos, el análisis estadístico que era el más pertinente, incluso el hallazgo en sí. De manera que podemos y debemos pensar críticamente en otras posibilidades cada vez que leemos a un autor, aun siendo nuestro autor preferido. Aún al mejor cazador se le va la liebre. Un error, una postura no considerada, alguna variable extraña, etc. Por ello es importante que sepas acerca de metodología, de estadística, y no te quedes con lo que superficialmente hemos visto aquí. Cuando vas teniendo más experiencia en el tema del que habla el autor, te sentirás más confiado en que puedes realizar una crítica justa e imparcial a ese autor. Porque vas viendo distintos estilos, diferentes aproximaciones al mismo problema, y porque para cada artículo hay otros en el pasado que te ayudan a formalizar una evaluación adecuada. Aprende a utilizar tu propia experiencia para este tipo de análisis. En la siguiente unidad veremos la categoría de creatividad y actividad propositiva, que se ha bautizado como cursos de acción alternativos. Espera esa unidad.